Hola chiquillos, espero que se encuentren bien en sus casas junto a su familia, pasando estos tiempos difíciles, ¿cierto?, de pandemia. Bueno, este video se trata netamente para poder ayudarles y guiarlos a responder la guía que tienen que hacer en el mes de abril. Para ello vamos a empezar con la primera actividad, que tiene como objetivo que ustedes puedan comprender factores y múltiplos. Y antes de responder, yo les tengo que recordar ciertos conceptos. Por ejemplo, el concepto de factor. ¿Qué es un factor? Un factor proviene de la multiplicación, ¿cierto? Donde acá podemos ver que está factor 1, factor 2, lo que me da un resultado que se llama producto. Entonces podemos ver que el factor 1 con el factor 2 tienen como producto 6. Sencillo, factor parte de la multiplicación. Entonces la actividad número 1 dice: escribe los factores que forman el número de los siguientes diagramas. Por ejemplo, el 12 puede tener dos factores, el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque el factor 1 con el factor 2, que sería el 3 por el 4, me da como producto 12. O 2 por 6, factor 2, factor 6, me da el producto 12. Y así tienen que ir respondiendo igualmente los anteriores. Y en la actividad 2 es algo similar. Dice: descompone multiplicativamente de tres formas distintas. Por ejemplo, el 30 a mí me puede dar 30 con el factor 15 y el 2, con los factores 4 y 5 y con los factores 3 y 10. ¿Qué quiere decir? 15 por 2, 4 por 5 y 3 por 10. Lo mismo tienen que hacer entonces con los otros ejercicios. La siguiente actividad consistía que tengo que observar las tablas de 100. Al observar las tablas del 1 al 100, tengo que hacer lo siguiente. Pinta de color amarillo los múltiplos de 5 y anota los 6 primeros múltiplos. Por ejemplo, múltiplos 5, 10, 15, pero ¿tienen claro qué son los múltiplos? Miren, los múltiplos son súper sencillos, chiquillos. Los múltiplos de un número es la multiplicación de cada número. Por ejemplo, el 3 por 1, 3. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. O puede ir de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15. También puede hacerse con el 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, y así hasta el infinito y más allá. El 5, 5 por 1, 5, por 2, 10, por 3, 15, por 4, 20, por 5, 25, por 6, 30, por 7, 35, por 8, 40, y así yo puedo llegar hasta el infinito. Los múltiplos pueden ser infinitos de un número. Ahora que tengo claro ya los múltiplos, vuelvo a la tabla y dice: encierra con un círculo rojo los múltiplos de 6, es decir, el 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, tendría que encerrar el número 12. ¿Sí? Después dice: de los números que pintaste y dibujaste en un círculo, ¿cuáles son los números que se repiten en ambas tablas? Entonces tengo que encontrar qué número de esta tabla se repite con los números de esa tabla. Los números que coinciden son múltiplos de... Ustedes tienen que ver de qué números son múltiplos. Ok, la siguiente actividad dice que tienen que pintar los números primos. Nosotros antes de salir de clases analizamos cuáles eran los números primos. ¿Quién se acuerda del concepto? Bueno, el concepto era que los números primos son aquellos números que solamente pueden dividirse por sí mismos. Ya está. Por ejemplo, tengo el 2, que es el primer número primo, que el 2 solamente lo divide el 2, y recordemos que la división por 1 no se ocupa. El 3 es el siguiente número primo porque solamente el 3 se divide por el 3. No hay ningún otro número que lo divida. Después seguiría el 4. ¿Pero por qué el 4 no es un número primo? Porque al 4 lo divide el 2. Es decir, que 2 por 2 me da 4. Por eso no es primo. Después me sigue el 5. Y no hay ningún otro número que pueda dividir el 5 a excepción de sí mismo. El 5. Después vendría el 6. ¿Por qué el 6 no es primo? Bueno, no es primo porque al 6 lo divide el 2 y lo divide el 3 de manera exacta. Y después sigue el 7. Yo ahí ya le di los 4 primeros números primos. Ustedes tienen que investigar y saber cuáles son los siguientes números primos para poder responder la actividad. ¿Cuántos factores tiene cada uno de estos números? Por ejemplo, el segundo número primo, que es el 3,
solamente tiene como factor el 3 por 1, porque no hay ninguna otra multiplicación que me dé 3. O el 5, no hay ninguna multiplicación que me dé 5, solamente el factor 5 por 1. Bien, seguimos con la actividad. Escribe en secuencia los números primos menores que 50. Sencillo, ¿cierto? Ahora dice acá que hay que descomponer los siguientes números en factores primos. Por ejemplo, si tengo el 6 se descompone en 2 por 3. O el 16 se puede descomponer en 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cómo hacerlo? Para poder hacerlo, se puede hacer lo siguiente. Si tengo acá, por ejemplo, el factor 16, yo sé que el 16 me da 8 por 2. ¿Correcto? Pero el 8 no es primo. Para descomponer el 8 yo lo puedo multiplicar 4 por 2. ¿Cierto? Ahora, puedo descomponer el 4 en 2 por 2. Y todos los demás se bajan. Se baja y me da 2 por 2 por 2 por 2. Lo mismo se hace con los otros ejercicios. ¿Sí? Si les sobra un cuadrado en alguno de estos, no se preocupen. La actividad 8 dice multiplica los siguientes factores primos para obtener los números. Sencillo. Por ejemplo, si multiplico 3 por 5 me da 15 y 15 por 2, 30. Solamente multiplicar los factores que se me están dando allí. Finalmente dice ordena los números compuestos que formaste de menor a mayor. Solamente ordenar de menor a mayor. ¿Y qué clase de números son estos? Bien, en la actividad número 2, que lo vamos a hacer más rápido, dice que tienen que expresar con los siguientes números como una multiplicación de dos factores. Por ejemplo, el 32, ¿qué multiplicación me da? 16 por 2. Chiquillos, si es un número muy grande y no lo saben hacer, vale que ustedes coloquen 896 por 1. Aunque hay más, pero también vale si es que no pueden encontrarlo, pero primero tienen que intentar de encontrar. Esta es la última opción. Después dice, descompone los siguientes números con una multiplicación de factores primos. Por ejemplo, yo sé que el 15 me da 3 por 5. Primo y primo. Lo mismo tienen que hacerlo con los otros números. Después hay que hablar de la factorización prima de los siguientes números y verifica que ningún otro número posea la misma factorización. Por ejemplo, el 60 yo lo puedo descomponer en 30 por 2. ¿Cierto? Pero yo al 30 lo puedo descomponer en 15 por 2. Y ese 2 obviamente se va a ir bajando acá. Después el 15 yo lo puedo descomponer el 3 por 5. Ahora bajo ese 2 y ahora bajo ese 2. Y ahí tengo la factorización prima. 3 por 5 por 2 por 2. Ya, chiquillo. Después vienen, utiliza la factorización prima y especifica los divisores de los siguientes números. ¿Qué son los divisores? Acá al ladito hay una explicación breve de qué son los divisores. Por ejemplo, ¿quién divide el 24? Lo divide el 2, lo divide el 3, lo divide el 4. Números que caben exactos en los números. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuántos números primos hay entre 1 y 10? Bueno, y eso lo tienen que ir viendo ustedes. Después la actividad siguiente son muy similares a las que vimos en la guía número 1. ¿Sí? El tema de los múltiplos que ya los trabajamos. Y para responder la parte final, que acá de los problemas, ustedes tienen que trabajar con múltiplos. Por ejemplo, si leen el problema, tengo que trabajar con los múltiplos de 8 y 12, y ahí yo voy a saber en qué horario coinciden. Bueno, cualquier duda o pregunta, chiquillos, me la pueden preguntar a mi WhatsApp. Un abrazo y espero que les sirva el video.